Buenos días a todos, bienvenidos. Para nosotros es, como decía Ana, un placer poder compartir con ustedes en estas épocas tan complicadas, tan difíciles, donde extrañamos poder conversar, poder compartir. Entonces, bueno, esa era un poco la intención de esta serie de encuentros. Para presentarme, les cuento que básicamente toda mi experiencia laboral está absolutamente ligada a la gestión de proyectos. Soy arquitecta de profesión, pero en realidad desde muy temprano, desde hace 30 años, siempre estuve directamente ligada a lo que es la gestión de proyectos y fundamentalmente en el ámbito público. Por eso el tema de interesados, ¿no? Porque el tema de interesados es un tema que atraviesa absolutamente todos los proyectos, pero los proyectos que son del ámbito público, obviamente es un tema que está como con una presencia muy importante, y yo creo que desde mi experiencia laboral en ese tipo de ámbito, lo real es que podría decir que un 80 o un 90% del esfuerzo que uno requiere como, en mi caso, como directora de proyectos o como coordinadora de un área de proyectos, es gestionar interesados, básicamente. Entonces, un poco lo que nos vamos a proponer en este ratito que vamos a compartir es, en principio, reconocer, ¿no?, la importancia que tiene gestionar a los interesados clave. O sea, vamos a hablar de algunos interesados en particular, como para poder profundizar un poquito el tema, identificar estrategias adecuadas para poder involucrar a estos interesados, y por otro lado también poder, a través de esas estrategias, visualizar cómo integramos herramientas desde la gestión de proyectos, ¿no? Cómo las distintas áreas temáticas, como lo llamamos desde PMI, el tema del cronograma, el alcance, los costos, los riesgos, las comunicaciones, ni hablar, los recursos, cómo de alguna manera siempre están interrelacionadas con la gestión de los interesados. Así que esto es un poco el marco de lo que vamos a conversar durante este rato que vamos a estar acá. Bueno, yo arranco la presentación con esta imagen. Les cuento que yo trabajo en la Municipalidad de Rosario, en el área de hábitat, y arranco con esta imagen porque es de todas las experiencias que he tenido, quizás la que más resume, o la que más deja en evidencia la importancia de la gestión de los interesados. Los que son de Rosario ubican este lugar, pueden contestar por el chat si ubican esta imagen que estamos viendo acá en la pantalla. Sí, contesta Giselle. ¿Ubican dónde está? Calle Travesía, pregunta Miguel. Exacto, en realidad es en la Avenida de los Granaderos, dice Julio. Perfecto, Camino de los Granaderos. Bueno, veo que lo ubican perfectamente. Para los que no son de Rosario, estamos hablando de la Avenida de los Granaderos, que es una avenida de acceso a la ciudad, si uno viene desde el norte, desde la ciudad de Santa Fe, y este es un paredón de más de 300 metros. Atrás del paredón está la fábrica de cerámica Alberdi. Les cuento, me voy a tomar 5 minutos para contar este caso, porque me parece que es muy ilustrativo. Nosotros trabajamos en el área de hábitat, les decía, en proyectos de mejoramiento de asentamientos irregulares, de integración urbana. En ese contexto, y hace unos años, en el marco del programa Rosario Hábitat, trabajamos, y en realidad seguimos trabajando hasta hoy, en uno de los barrios más emblemáticos de la zona norte de la ciudad, que es el barrio Cerámica, el barrio que justamente se armó alrededor de la fábrica. En un primer momento, una de las primeras actividades del barrio, para poder después ingresar con la infraestructura, fue justamente la de relocalizar algunas familias. Eran cerca de 50 familias, estamos hablando de un barrio de más de 1000,
trasladarlas para poder abrir unas calles y liberar un sector que estaba muy cercano a la vía del ferrocarril. Para eso encontramos un terreno, para nosotros óptimo, porque era un terreno sobre la avenida de los Granaderos, más o menos a 8 o 9 cuadras de donde estaba la gente asentada originalmente, es decir, es como si fuera la vereda de enfrente de este mural. El terreno era municipal, era de una ubicación excelente, cercana a la familia, o sea, mejor alternativa no teníamos. Creo que de todas las relocalizaciones que hicimos, que fueron muchas, y seguimos haciendo, esta debe haber sido claramente la que mejor posición tenía. Bueno, los beneficiarios sumamente contentos ante esta alternativa, y cuando estábamos ya ya estábamos iniciando la licitación de la obra y demás, cuando los vecinos del barrio contiguo, es decir, del barrio, para los que conocen Rosario, barrio Rucci, Parque Film, se enteran de que íbamos a trasladar familias de la cerámica a un terreno cercano a sus barrios, empieza a haber todo un movimiento contrario a ese traslado. Una cuestión básicamente de por ahí de no conocer suficientemente el proyecto, convengamos que también una cuestión así un poco de estigmatización, ¿no? Viene la gente de la villa, va a estar demasiado cerca nuestro. Entonces, en principio, los motivos que esgrimieron no fueron los de los reales temores, ¿no? Tomaron algo que existía, que era una ordenanza que hablaba, una ordenanza municipal que hablaba de este sector como un camino histórico, un paseo histórico, porque se suponía que por ahí pasó San Martín con sus granaderos rumbo a San Lorenzo, y que entonces eso debía convertirse en un paseo histórico. En ningún momento se hablaba que era incompatible con el tema de viviendas, ¿no? Pero bueno, estos vecinos, las unidades las vecinales, las organizaciones vecinales, la organización sanmartiniana, o sea, hubo todo un movimiento en este sentido para, si no bien no se decía explícitamente, bueno, este tema de tratar de demorar o de evitar el traslado de las familias a ese lugar. Entonces nosotros que sinceramente, si bien habíamos hecho algún análisis de interesados, no habíamos tenido en cuenta estos otros interesados, decidimos que bueno, que había que dar un lugar a ese tema, si bien nosotros podríamos haber hecho caso omiso y construir las viviendas y trasladar a la familia sin hacer ningún tipo de trabajo, lo real es que a futuro eso iba a traer complicaciones de convivencia básicamente, que son, bueno, una de las cuestiones que desde una administración municipal y más en estos tiempos queremos evitar. Con lo cual empezamos a hacer un trabajo de tratar de acercar las partes, y lo hicimos a través de decir, bueno, sí, de acuerdo, hagamos, además de las viviendas, hagamos un paseo o hagamos algo que tenga que ver con esta cuestión de dejar plasmado algo histórico importante de nuestro país en este sector, pero hagámoslo juntos. Entonces fue un proceso que duró varios meses, ahí hay imágenes, fue en el 2010, ya hace 10 años va a ser, imágenes de varios meses donde contratamos artistas plásticos, hicimos muchísimos talleres, fundamentalmente trabajamos con las escuelas, con los niños y con los adolescentes de los colegios primarios y secundarios, con algunas agrupaciones de jóvenes de la zona, y fundamentalmente esto de integrando, ¿no? Hicimos todas las actividades, esto se hizo con una técnica de cerámico partido, pegado sobre las paredes, y con esta técnica cubrimos los 310 metros, creo que tiene, el mural de la bandera. A lo largo de un montón de jornadas en los cuales los chicos de las distintas escuelas, y tratando de sumar simultáneamente y de compartir espacios entre los chicos de la cerámica y los chicos de los otros barrios, fuimos construyendo esto que, más allá de ser un mural muy lindo, constituyó un espacio de intercambio y de convivencia que logró claramente bajar esa sensación de temor que tenían el resto de los vecinos por el traslado de las familias de la cerámica.
Fue una experiencia muy rica y siempre decimos que 10 años después es uno de los pocos espacios públicos sin custodia que permanece sin vandalizar. Y esto tiene que ver con que fue hecho por los propios vecinos, ¿no? Seguramente, en gran medida tiene que ver con eso. Bueno, no me quiero detener más en este ejemplo, pero este es un claro ejemplo de gestión de interesados, algo que estaba absolutamente por fuera del alcance previsto, del cronograma. Obviamente tuvimos la contribución, en principio, de la fábrica, que prestó su paredón, de otras empresas que donaron, la fábrica también Almerdi fue la que donó los cerámicos, otras empresas que donaron pegamento, pintura, o sea, fue realmente una obra en la cual trabajó o aportó mucha gente de la comunidad. Bien, entonces, los interesados están presentes siempre en los proyectos, y se suele decir que el éxito o el fracaso de los proyectos muchas veces puede estar ligado a una buena o una mala gestión de interesados. También desde el punto de vista de las metodologías del marco ágil, de gestión de proyectos, se habla de esta cuestión de individuos, interacciones por sobre los procesos y las herramientas, ¿no? Justamente esto de priorizar la relación con los interesados. Bien, entonces, para preguntarles a ustedes y de paso ver un poco de acuerdo a la experiencia de cada uno, ¿quiénes son los interesados en sus proyectos? Y les pido que, bueno, que escriban a través del chat todos los interesados que en principio entienden que participan de sus proyectos. Cuando hablamos de interesados, en realidad estamos hablando de, valga la aclaración, de aquellas personas u organizaciones, ¿no? Que por un lado se pueden ver afectadas por nuestro proyecto, como era el ejemplo que les mencionaba antes, y aquellas que de alguna manera pueden incidir, aun cuando no se vean afectadas, pueden incidir por su peso, por su influencia, por su nivel de poder, en nuestros proyectos. Acá Nicolás plantea los dueños, dueños, otras áreas, dice Agustín, ambiente, producción, la comunidad, dice Sergio, uy, bueno, un montón, la gerencia, los clientes internos, municipios, proveedores, vecinos, el Estado, clientes internos, contratistas, comitentes, entiendo que debo haber dicho, usuarios finales. Bien, correcto. Y seguramente hay un montón más, pero claramente estamos enfocados en eso, ¿no? Claramente ustedes identifican cuáles son las organizaciones no gubernamentales, cualquier entidad afectada en forma positiva o negativa al resultado del proyecto, empresas de servicios públicos, sindicatos, tal cual, sindicatos, los gremios, siempre son un interesado que puede jugar en la vida del proyecto. Medios de comunicación, exacto, muy bien, Agustín. Medios de comunicación, sobre todo lo que es los proyectos públicos, claramente, los medios de comunicación juegan un papel súper interesante, importante, y hay que tenerlos presentes. Jefes de los interesados originales, bueno, acá no sé si entiendo correctamente, pero dentro de los interesados uno puede hablar, por ejemplo, de la comunidad en términos generales, pero después, si profundiza, claramente tenemos personas que por ahí son referentes de grupos más grandes, entonces necesitan algún tratamiento preferencial, o sea, aun cuando no ostenten ningún cargo, pueden tener un alto grado de influencia. Les cuento que en este proyecto de cerámica, nosotros, a una de las personas que fuimos a ver, es al padre Ignacio, originalmente, antes de comenzar el proyecto, porque entendíamos que era una persona de gran influencia, de un lugar absolutamente cercano al barrio, y bueno, fuimos a conversar con él, a contarle el proyecto cuando arrancamos. Bien,
Entonces, acá es una breve síntesis, pero es un poco lo que ustedes vienen diciendo. Vecinos, asociaciones ambientalistas, instituciones educativas. Es así, es muy amplio como ustedes verán, el mundo de los interesados. Nosotros en esta presentación de hoy nos vamos a enfocar básicamente en dos, no porque el resto no sea importante, pero son dos que a mi manera de ver y desde mi experiencia son realmente interesados claves. Por un lado, lo que llamamos patrocinador en gestión de proyectos, dueño de negocio, decisor político en el caso de los proyectos públicos. Claramente, acá está, en esta pequeña matriz hablamos del interesado y del impacto negativo que el interesado podría llegar a generar si no está suficientemente involucrado en el proyecto. Entonces, ¿cuál es ese impacto que puede generar un patrocinador, un dueño de negocio, un decisor político? Que el proyecto básicamente puede no llegar a contar con el respaldo suficiente. El respaldo puede ser recursos económicos, puede ser recursos en términos de equipos de proyecto. Pasa en una empresa cuando un proyecto por ahí empieza más o menos bien y después resulta que nos quitan todos los, o nos bajan o nos quitan la mitad del equipo que teníamos porque surgen otros proyectos que a la vista de la empresa son más importantes y nos quedamos ahí. Claramente, si no tenemos el respaldo suficiente por parte de quien tiene el poder en nuestra organización, ya sea pública o privada, el proyecto puede verse profundamente afectado hasta llegar incluso a desaparecer. Y el otro interesado clave son los usuarios, beneficiarios, depende digamos, del ámbito en el cual nos estemos moviendo, pero claramente si no contamos con el involucramiento de los beneficiarios o de los usuarios finales de nuestro proyecto, el proyecto quizás hasta logre cumplir con algunas pautas, pero por ahí puede no ser efectivo, o sea, puede no darse esta cuestión de que se logre lo que se buscaba con el proyecto, ¿no? Entonces, en una empresa queremos instalar un sistema nuevo que, digamos, tenga reportes, una plataforma de comunicación interna dentro de la empresa, ¿no? Que de alguna manera elimine los mails y demás, y esté todo centralizado en esta plataforma. Resulta que, bueno, hicimos el supersistema, pero después, a la hora de ponerlo en funcionamiento, no se usa porque no es amigable, los accesos son complicados, hay un rechazo porque no se trabajó la gestión del cambio. Entonces, los usuarios o los beneficiarios del proyecto también pueden llegar a generar, de alguna manera, un impacto negativo importante sobre lo que realmente buscamos con el desarrollo del proyecto. Vamos entonces a estos dos, vamos a dividir un poco la presentación en el tratamiento o en comentar algunas cuestiones respecto de cómo, algunas sugerencias, recomendaciones en relación a cómo involucrar tanto patrocinadores como, decíamos, beneficiarios usuarios. Vamos al primero, al tema de los patrocinadores. Y acá va una pregunta también para ustedes. Según su experiencia, ¿cuál es el nivel de involucramiento del patrocinador en sus proyectos? Y un poco la segunda pregunta, o mejor dicho, la pregunta que tendríamos que hacernos para contestar la primera es, bueno, ¿contamos con él, con ella, para obtener el apoyo necesario para nuestros proyectos? ¿Cómo es su experiencia respecto del involucramiento de los patrocinadores? Hablamos de medio, alto, bajo, y si alguno quiere poner por qué, también es bienvenida el comentario. Bueno, a ver, Gustavo, alto, Sergio alto, debe ser alto, en contrario el proyecto fracasa, es fundamental su involucramiento, medio, alto, alto, se involucran, pero en ocasiones
van en contra de nuestras recomendaciones. Buen comentario, en algún momento lo vamos a charlar a esto. Debe ser alto, en general me he encontrado con alto, a veces, dice Agustín La Rosa, muchas veces solo tienen un título y nada más. Bueno, es todo un tema. Claramente debe ser alto, no siempre lo es, y dentro de nuestras medio, acá contesta Nicolás, porque la empresa, perdón, tendría que acá correr un poquito. Sigue su actividad, entonces es difícil que exista 100% de compromiso haciendo el seguimiento. Esto es interesante lo que dice Nicolás, muchas veces pasa eso, que, bueno, en el contexto de una empresa, también de una organización pública, lo real es que hay muchos proyectos en simultáneo y quizás alguno que en su momento tuvo cierta importancia, luego ya no la tiene, y entonces el compromiso se debilita, ¿no? Altos, ellos son los que aportan los recursos. Bien, bueno, entonces, vamos a contar algunas estrategias que, un poco desde la experiencia, entiendo que son útiles para gestionar a los patrocinadores, para gestionar su involucramiento. Y la primera estrategia es tratar de identificar claramente sus intereses. Los que han hecho algún tipo de capacitación en gestión de proyectos, bueno, habrán visto, no es parte de esta presentación, pero bueno, hay un montón de herramientas para identificar a los interesados, para analizarlos, algunos básicamente se trabaja con una cuestión de poder analizar distintos atributos, como puede ser el poder, la influencia, el tema de la urgencia, la legitimidad, bueno, en fin, hay toda una serie de atributos que uno puede tratar de ponderar y de esa manera ubicar algún tipo de estrategia global, ¿no? Acá vamos a ir como más a lo concreto, y cuando hablamos de identificar claramente sus intereses, es tratar de, y la frase termina abajo, y tenerlos en cuenta, porque a veces cometemos el desliz de, bueno, y hacemos un análisis súper profundo, y después resulta que a la hora de concretar las estrategias nos quedamos ahí, ¿no? Y termina siendo un análisis como una letra muerta que no nos sirve para gestionar. Entonces, cuando hablamos de claramente sus intereses, es tratar de identificar, más allá del objetivo del proyecto, porque uno puede decir, no, sí, bueno, el objetivo del proyecto es construir una nueva planta industrial. Bueno, está bien. Ese es el objetivo que tiene el directorio o el gerente general. Ese objetivo seguramente lo tiene. Pero en simultáneo, ¿qué otros intereses pueden estar dando vuelta que no tienen que ver con la especificidad del proyecto? Y acá mencionamos algunos. Un tema de posicionamiento, claramente, sobre todo si estamos hablando de empresas privadas, una cuestión de posicionamiento respecto de un rubro en particular. Entonces quizás hacemos algunas concesiones incluso de costos porque estamos dispuestos a invertir más porque queremos posicionarnos en determinado rubro. Una cuestión de posicionamiento, bueno, con una nueva beta del mercado, o sea, puede haber una cuestión de posicionamiento para tomar algún nuevo cliente. Entonces vamos a estar mucho más dispuestos a escuchar los nuevos requerimientos de ese cliente, aun cuando no hayan estado dados en un alcance original, simplemente porque queremos que este primer proyecto que hacemos con ese cliente salga lo mejor posible, y el objetivo es que el cliente quede súper satisfecho, porque es un cliente prometedor que nos puede dar un montón de otros nuevos proyectos. Entonces, tener claro eso nos permite, por un lado, comprender por qué insiste el gerente de la empresa en que nos reunamos día por medio con el cliente cuando no es necesario, o a nuestro entender no es necesario. Bueno, es necesario porque es una manera de justamente dejar satisfecho al cliente, que es el interés que tiene nuestro patrocinador.
Capitalizar la gestión, esto es un poco más en términos públicos, y los que trabajamos en ese medio nos enojamos muchas veces, y decimos no puede ser, esta cuestión de que a veces es importante y necesario dar una buena noticia, ¿no? Y a veces no tenemos buenas noticias, y a veces tenemos que, bueno, tratar de encontrar buenas noticias en nuestros proyectos. Entonces, entender esta cuestión asociada, hablamos ahí de momentos claves en la gestión pública. Yo creo que ahí básicamente hay un momento clave que son los procesos electorales, donde se requiere una mayor visibilidad de los proyectos, y donde entonces tenemos que utilizar algunas estrategias como puede ser, por ejemplo, tratar de segmentar. No tenemos resultados hoy el proyecto, bueno, ¿por qué no inauguramos, ¿no?, tal obra un mes antes de las elecciones? Bueno, imposible, no podemos inaugurar obras. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer que aporte a esa visibilización requerida en ese momento clave? Podemos hacer una recorrida de obra, podemos hacer alguna segmentación del proyecto que nos permita mostrar resultados parciales, en fin, podemos hacer alguna reunión con los que van a ser beneficiarios de ese proyecto, y por lo tanto mostrar que lo estamos trabajando, en fin. Esas cuestiones son absolutamente claves, porque si no, en realidad, bueno, si nuestro proyecto no contribuye de alguna manera en el ámbito público a capitalizar una gestión, lo real es que podemos después no contar con el apoyo necesario para su continuidad. Y en cambios de gestión, que puede darse tanto a nivel público como a nivel privado, claramente, bueno, nos toca conocer a una gestión nueva, que comienza, que quizás viene de otro ámbito. Lo mismo puede pasar en el ámbito privado, cambia un directorio, cambia un gerente. Bueno, a veces decimos que es casi como empezar de nuevo. Bien, es así, hay que tomarlo en cuenta, hay que conocer, acercarse lo suficiente como para poder identificar cuáles son los intereses de esa nueva gestión, y de alguna manera poder ir ayudándolos o ofreciéndoles nuestro proyecto para ayudar en sus intereses. La segunda recomendación es involucrarlos en la estructura de gobernabilidad del proyecto. Cuando hablamos de gobernabilidad nos referimos a esta cuestión de tener aceitado un mecanismo de tomas de decisiones. En la toma de decisiones hay como distintos niveles, todos sabemos que hay decisiones de menor envergadura que las pueden llevar adelante directamente el equipo de proyecto, o con alguna consulta a un nivel intermedio. Pero hay decisiones como más trascendentales, que en realidad deberían tener un canal lo más aceitado posible de consulta y resolución con estos involucrados, con estos interesados que son los patrocinadores. Nosotros muchas veces tratamos siempre de que haya algún acta de constitución, algún documento inicial de la gestión del proyecto, donde se determine cuáles son las características generales del proyecto, y se determine ahí también cuáles son los mecanismos de toma de decisiones. En esta toma de decisiones, básicamente lo que van son los cambios más, acá tenemos este gráfico que es muy, muy conocido respecto de cómo cuando cualquier decisión que uno toma en el proyecto, por más que sea una decisión que originalmente está vinculada, supongamos, a los tiempos, como esa decisión, o al cronograma, como esa decisión, de alguna manera siempre repercute en alguna de las otras dimensiones del proyecto. Entonces, hay determinadas decisiones que como sea debemos tratar de involucrar a estas personas que tienen justamente un poder importante en la empresa, para que sean, primero para que conozcan cuál es el tema sobre el cual estamos proponiendo un cambio, para que
puedan ver, nosotros le podamos acercar una evaluación de los riesgos y una evaluación de las alternativas que podemos presentar frente a ese cambio, y en la medida de lo posible obtener su respaldo frente a estos cambios, ¿no? O sea, que los conozcan y que a su vez los avalen o no, o los rechacen. En la medida en que los patrocinadores, los decisores políticos están involucrados en la estructura de gobernabilidad, mucho más cierto va a ser nuestro camino en la gestión del proyecto. Una tercera recomendación, involucrarlos en la gestión del alcance, esto es decir, bueno, ¿qué es el proyecto? ¿No? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuál es el trabajo que necesitamos hacer para llegar a ellos? Si bien uno trata de que, y se supone que el proyecto tiene originalmente este apoyo, este conocimiento y el apoyo por parte del patrocinador, lo real es que en los proyectos, y sobre todo si son de mediano y largo plazo, bueno, el alcance puede cambiar, los requisitos pueden llegar a cambiar, vinculando esto de sus intereses con los requisitos. Nosotros nos pasó nuestro área de trabajo en proyectos de infraestructura urbana, donde, bueno, para nosotros el alcance siempre estaba absolutamente ligado a dar satisfacción, llevar servicios a los sectores más vulnerables, ¿no? Por decirlo así en términos generales. Y bueno, y en una determinada gestión apareció un requisito diferente, que incluso al principio por ahí no estaba claramente explicitado, pero que viendo un poco después apareció, que es, bueno, hay que darle trabajo a las cooperativas de trabajo. Para nosotros las cooperativas de trabajo eran, bueno, un proveedor más junto con otros, y no teníamos un enfoque en ese sentido. Y si bien no estaba previsto, ni estaba para nada planteado en esos términos, lo real es que este pasó a ser un requisito de la gestión absolutamente jerarquizado, ¿no? Priorizado. Por lo tanto era dar satisfacción, llevar los servicios a los barrios precarizados, pero a su vez dar trabajo a las cooperativas de trabajo, ¿no? Y esto cambia absolutamente algunas lógicas del proyecto. Entonces, en la medida de lo posible, también involucrarlos en la gestión del alcance, hacerles notar, a proveer información y tratar de estar siempre muy atentos a cuáles son sus demandas en relación a la gestión del alcance. Obviamente que nosotros podemos plantear, lo decía alguien acá en los comentarios, por ahí nuestro parecer cuando hay algún requisito planteado en el proyecto que incluso hasta puede llegar a ser contradictorio, ha sucedido, con los objetivos mismos del proyecto. Bueno, nosotros desde nuestro lugar de directores de proyectos, lo que obviamente debemos hacer es poner eso en evidencia, tratar de mostrarlo lo más claramente posible, y bueno, y la decisión en realidad siempre está, la decisión final de una situación como esta está en el lugar del patrocinador. Cuarta estrategia, en relación al cronograma. A ver, hay como dos cuestiones. Por un lado, hay intereses de los patrocinadores que tenemos que alinear en el cronograma, ¿no? A veces uno mira un cronograma, yo trabajo mucho con temas vinculados a obras, y uno ve los cronogramas y casi que el cronograma se centra con alto porcentaje en todo lo que tiene que ver con la construcción de la obra en sí. Y en realidad hay un montón de otras actividades que inciden en los tiempos, inciden a la ruta crítica del proyecto, que tienen que ver con la gestión de algunos interesados y básicamente con los patrocinadores, ¿no? Entonces, si el patrocinador quiere de alguna manera etapabilizar los resultados, porque de esa manera le permite posicionarse, mostrar, no sé, tener tema para ir a una conferencia, lo que sea, bueno, eso va a incidir en el cronograma y de alguna manera lo tenemos que reflejar.
Y la otra cuestión es la información que nos brinda el cronograma para interactuar con los patrocinadores, ¿no? Entre ellas, acá menciono dos que son claves. Por un lado, actividades de la ruta crítica que requieren el apoyo de otras áreas. Suele pasar que dentro de nuestra ruta crítica hay procesos, hay algunos paquetes de trabajo que están quizás en otras áreas diferentes al equipo de proyecto y que son críticas, con lo cual requerimos el apoyo de alguien que está por fuera de nuestro equipo. Entonces, bueno, gestionar ante los patrocinadores este apoyo de que cuando llegue el momento realmente contemos con los recursos y el tiempo de esos recursos necesarios para realizar esas actividades. Y la otra es referida al presupuesto, que bueno, obviamente también está muy relacionada en el tema de, más que cronograma, que estaríamos hablando justamente de presupuesto, de estar gestionando anticipadamente para que de un día para el otro el patrocinador no se encuentre con que, bueno, necesitamos más recursos porque hubo alguna cuestión extra, alguna cuestión que no estaba prevista, o por un financiamiento que no llegó. Bueno, alertar anticipadamente estas cuestiones. Entonces, el cronograma también es una herramienta, en esto que decíamos al inicio, de cómo articulamos, cómo hacemos una cuestión interactiva entre las distintas herramientas de gestión del proyecto en pos de involucrar a los patrocinadores. La quinta tiene que ver con los riesgos, otra herramienta fundamental. Hay riesgos que están absolutamente asociados a la gestión de los interesados, a la gestión de la gobernabilidad del proyecto. Entonces, nosotros quizás cuando armamos nuestros informes de riesgos a los patrocinadores, tenemos que saber seleccionar de alguna manera cuáles son aquellos que más tienen que ver con sus decisiones, ¿no? Y por ahí si tenemos 10 riesgos para mostrar, y hay 3 que claramente están relacionados con decisiones que tienen que tomar los patrocinadores, hagamos foco en esos 3. Los otros 7, si da, los mencionamos, pero si no, pueden quedar porque son quizás riesgos que los podemos manejar nosotros desde nuestro equipo. Y por último, la comunicación. La comunicación integra todo lo demás. Y acá traté de hacer un par de grafiquitos para comentar algo que si bien por ahí puede resultar obvio, no siempre lo hacemos. La manera más tradicional en la que, y les pido a ustedes que aprovechen esta instancia para reflexionar cómo lo hacen, pero yo lo he visto en muchísimas ocasiones, e incluso me pongo primera en la lista, que muchas veces lo he hecho de esta manera. Cuando nos dirigimos a un patrocinador, a un decisor político, depende del ámbito en el que nos movemos, la estructura de nuestro mensaje es: necesitamos todo esto, ¿no? Dinero, recursos humanos, resoluciones, contratos, etcétera, para hacer esto, estas obras, estas acciones, y entonces lograr este objetivo, ¿no? Vamos y lo primero que planteamos son nuestros problemas, nuestras necesidades a resolver. Sin embargo, una mejor estrategia para llegar a los patrocinadores es hacerlo exactamente al revés. Entonces, identificados claramente sus intereses, que pueden ser más del interés del proyecto en sí, ¿no? Como veíamos al principio, nuestro mensaje debería ser, bueno, a ver, podemos lograr todo esto en tal momento, con estas características, ¿no? Si hacemos esto, esto y esto, para lo cual necesitamos resolver el dinero, los recursos y demás. Quizás pueda parecer como reduccionista, sin embargo, pregúntense ustedes cuántas veces operan de una manera o de otra, y lo real es que si nos animamos a hacer esto consciente,
y a practicarlo, vamos a ver que logramos, bueno, ahí veo que a algunos les gustó, vamos a ser mucho más eficientes y vamos a lograr, seguramente vamos a tener un porcentaje de logro mucho más alto si nos dirigimos de esta manera, ¿no? Y la forma en la cual nos comunicamos, tanto para hacer ver cuestiones de gobernabilidad, cuestiones de alcance, cuestiones de cronograma, de presupuesto, de lo que sea, efectivamente vamos a poder llegar de maneras distintas, depende de cómo nos comunicamos. Acá dice Florencia, ser concretos en el mensaje, correcto. Siempre tenemos que pensar, primero, bueno, el hecho de conocer a nuestro interlocutor nos permite también saber, bueno, cómo le gusta más esto de presentar un informe, de qué manera, más visual, menos visual, si necesita una reunión, si no necesita una reunión. Claramente nosotros tenemos que tener un mensaje lo más concreto posible. Después, si da la charla y podemos extendernos y, bueno, y tomar otros aspectos, lo hacemos, pero tenemos que tener absolutamente claro qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, cuál es el involucramiento que necesitamos de este gerente, de este decisor, en el caso que corresponda. Bueno, hasta acá llegamos con, porque no me quiero extender mucho más de los tiempos previstos, estamos medio con el tiempo ajustado, vamos a ir al segundo. Vamos a ir a los usuarios o beneficiarios de los proyectos. Entonces, bueno, un poco la misma pregunta que hacíamos al principio, ¿cuál es la que hicimos con el otro usuario, con el otro interesado? ¿Cómo es su experiencia en relación al nivel de involucramiento de los usuarios, beneficiarios? Y también un poco ver, bueno, si alguno quiere contar en qué, sobre todo cuando ya hayan sido claras experiencias, digamos, sobre todo si han sido negativas, contar por ahí cuál fue el problema que les pasó con los beneficiarios o los usuarios en los proyectos. ¿Alguna opinión, alguna experiencia que hayan tenido? A ver, con los usuarios generalmente buena, muchas veces el cliente involucra a los usuarios en la fecha de entrega y genera muchos cambios, depende si son inversores, a veces no lo tenemos presente durante el proyecto y al final descubrimos que es algo distinto. Alto, plantea Martín. Gustavo, no haber comunicado claramente el alcance del proyecto a los beneficiarios generan problemas, tal cual. Andrés, nivel medio. Gustavo, un interesado clave que aparentaba estar en el proyecto y realmente estaba en contra, lo escondía muy bien. Después reveló sus intenciones, ¿no? La historia es larga, dice. Agustín, la gente operativa generalmente le gusta contar lo que puede, se pueden sacar datos. De este tema vamos a hablar. Porque, a ver, sigo leyendo los mensajes y después volvemos a este comentario que hacía Agustín La Rosa. Víctor, en mi caso he visto que los beneficiarios requieren cosas que los patrocinadores no están dispuestos a pagar. Bueno, ahí tenemos como un conflicto de intereses, ¿no? Que habrá que ponerlo sobre la mesa. A medida que el proyecto avanza, creo que va cambiando, dice Analía. En general es muy buena, pero cuando el cambio no le genera conflictos de adecuaciones a costumbres, hábitos, por supuesto. Obviamente, ahí entra otra cuestión que es justamente gestionar el cambio, ¿no? Si va. Bien, Anaí plantea que coincide con Víctor. Algo que decía, creo que era Agustín, este tema de que a la gente le gusta participar,
¿no? Y esto es así. En realidad, la gente está muy dispuesta siempre a participar y valora el acto de la participación, el acto de poder dar una opinión. Ahora vamos a ver un poco brevemente de qué hablamos cuando hablamos de participación. El acto, la instancia de poder dar una opinión es tan importante como que además se la tome en cuenta, ¿no? Y esto es muy importante porque hace a la, justamente esto de sentirse involucrado, hace a la apropiación luego de los resultados del proyecto. Entonces, por eso es tan importante que podamos gestionar los intereses de los usuarios, de los beneficiarios. Porque incluso aun cuando los usuarios pidan algo que el proyecto no pueda dar, como dijo alguien, porque por ahí no hay recursos suficientes, por lo menos que haya una respuesta en ese sentido, que haya una escucha, una atención, una respuesta que sea razonable, que se pueda aceptar, ¿no? Si es un tema de presupuesto, en el caso que sea un tema de presupuesto. Acá dice Víctor, en general no ha sido cuestión de intereses en cuanto a alcance, sino más bien por calidad. Una muletilla típica del usuario, a mí nunca me preguntaron qué necesitaba. Bueno, tal cual. Si le preguntamos, vamos por un lado, a tener mucha más información para nuestro proyecto, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros, quizás el diseñador del blog, el equipo que diseñó el proyecto tuvo en cuenta, y otra es por ahí la realidad del día a día del usuario que va a después poner en práctica lo que nosotros creamos a través de nuestro proyecto. Bien. El tema de usuarios y beneficiarios, la verdad es que yo tuve la duda de por ahí si no merecía un webinar aparte, creo que sí, pero bueno, en función de por ahí dar una síntesis de como esos dos interesados claves, les voy a contar acá algunas cuestiones. La verdad que es un tema que da muchísimo para conversar. En principio, tratar de identificar que puede haber, dentro de los usuarios beneficiarios, puede haber algunos directos y algunos indirectos, ¿no? Y ahora vamos a dar un par de ejemplos. De unos y de otros, nosotros podemos requerir diferentes cuestiones, ¿no? Puede ser una cuestión de aprobación, es decir, necesitamos que efectivamente aprueben el proyecto. Quizás es un término menor, una cuestión de interés y de involucramiento, de participación, y quizás es un nivel aún inferior que simplemente de conocimiento. Esos serían como tres niveles que podríamos plantear. Vamos a dar dos ejemplos. Uno, en el cual yo trabajo, que como les decía tiene que ver con los proyectos de Habitat. Ahí tenemos, por ejemplo, si queremos ver los beneficiarios directos, tenemos a los vecinos del barrio de que se está tratando. Esta imagen es una imagen de Villa Banana, que es un proyecto en el cual estamos trabajando en este momento. Dentro de los directos, a su vez, hay una cuestión, hay como podemos individualizar a su vez dos grupos. Los vecinos que tienen que trasladarse, porque por ejemplo hay que abrir una calle, y necesitamos, digamos, para abrirse la calle, hay vecinos que están ubicados sobre la traza de las calles, si la calle no se abre, los servicios no pueden llegar para el resto. De ellos, para trasladarse, necesitamos una aprobación del 100%, o sea, estamos en democracia, nadie se traslada compulsivamente, la gente se traslada si está dispuesta realmente a trasladarse, si está de acuerdo con la opción o con las opciones que se le están planteando, entonces necesitamos una aprobación del 100%. Para el resto de los vecinos, que se queda en el barrio y que va a recibir los servicios, bueno, por ahí aunque no haya una aprobación total, sí necesitamos que haya un interés y un involucramiento porque vamos a trabajar en su barrio y van a estar afectados. En el caso de quiénes serían los beneficiarios indirectos, entonces acá estamos hablando, y vamos al ejemplo que daba al comienzo de la charla,
del barrio de la Cerámica, donde había vecinos linderos, que son beneficiarios, porque en realidad, a raíz de la intervención, realmente se mejoró un terreno que estaba vacío, que estaba proclive a la intrusión, porque era cuestión de tiempo que no se ocupara. Una avenida que por ahí no era más que un paso, bueno, a través del proyecto se vio claramente mejorada, pero necesitamos su aprobación, y por eso trabajamos en todo este proyecto del mural de la bandera. Quizás uno no necesita una aprobación del 100%, porque no es como el caso de la relocalización, que si tenemos 300 familias y hay una que no quiere, esa una no se va a mudar. Acá, con tener una aprobación, nivel de aprobación alta, por ejemplo un 70%, es suficiente. Y para el resto de la comunidad, el resto, en todo caso, en este caso la ciudad de Rosario, que también se ve beneficiada, porque el resto, el hecho de regularizar y de garantizar los servicios, los mismos servicios a toda la comunidad, es un beneficio para toda la ciudad, no solamente para los beneficiarios directos. Bueno, ahí basta con una cuestión de conocimiento. Vamos a otro caso, supongamos, puede ser ya sea una empresa privada o un ámbito público, un proyecto de mejora de la gestión de compras, ¿no? Ahí tenemos también algunos beneficiarios directos, que son los que trabajan con la gestión de compras, de adquisiciones. Entonces puede haber un área de adquisición o de compras, según cómo se llame. Puede haber otras áreas u otras personas o equipos de proyecto que son los que realizan las adquisiciones, o sea, los que realizan las solicitudes de adquisición. Esos son como los involucrados más directos. De ellos deberíamos requerir una aprobación, no sé del 100%, pero alta, en el sentido de los mecanismos que vamos a utilizar, los nuevos mecanismos que vamos a utilizar en nuestro proyecto de mejora de la gestión. Puede haber otros que también se van a ver influenciados, como pueden ser los proveedores, pero bueno, ellos están por fuera de nuestra empresa, con lo cual sí, quizás sería importante tener algún nivel de involucramiento como para tener su opinión que puede colaborar en este nuevo sistema. Y por otro lado va a haber otros beneficiarios indirectos, quizás algunas áreas de la empresa, el propio directorio, que no utilizan en forma directa el sistema de compras, pero bueno, obviamente se supone que es una mejora para la empresa en términos generales, entonces bueno, ellos tienen que estar al tanto, tienen que tener un nivel de conocimiento de las cuestiones. Bien, entonces, cuando el tema de interesados es un tema que ha ido creciendo en el mundo de la gestión de proyectos. Desde el mismo PMI, en versiones anteriores del PMBOK, que es el manual de gestión de proyectos, el tema de interesados en realidad no era un tema en sí mismo, sino que estaba ligado fundamentalmente a las cuestiones de comunicación. En la medida en que se entendió que era un tema que requería un espacio propio, estamos viendo que en realidad, cuando hablamos de involucrar a los interesados, no solamente hablamos de comunicación, pero en muchos casos también hablamos de participación. Entonces, en los ejemplos anteriores veíamos como 3 niveles requeridos, ¿no? El tema de la aprobación, el tema de un interés, involucramiento, y un tema de conocimiento. Para el conocimiento basta con la comunicación, ¿no? Que tendremos que ver cuáles son los métodos más apropiados de acuerdo al público involucrado, pero básicamente con una buena comunicación se logra el conocimiento del proyecto por parte de quienes entendemos lo deben conocer. Para lograr la aprobación o en una menor medida un involucramiento, pidiendo opiniones y demás, ya ahí necesitamos la participación, no basta con una buena comunicación. Además de eso, requerimos instancias de participación real en la gestión del proyecto. Entonces, un poco para terminar y para no pasarnos mucho del tiempo, brevemente les comento cuáles serían esos niveles de participación, que entendemos que, y lo vamos a ver desde el lado del ciclo de proyecto, tanto en la fase de planificación, de ejecución y de monitoreo, son viables
y son, podríamos decir, recomendables, tener algunas instancias de participación. Entonces, en la fase de planificación, en principio, hay una cuestión de que uno, en la medida en que pueda acercarse y hacer participar a los beneficiarios, puede también profundizar esa identificación y análisis. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, ya sea en un ejemplo o en el otro, tanto en el ejemplo que di de programa público, como una cuestión interna hacia una empresa, el hecho de comenzar a hablar con los que van a ser beneficiarios o usuarios de nuestro proyecto, nos permite identificar algunos otros interesados que nosotros no habíamos visto, ¿no? En el caso de los barrios, ni hablar, todos los que trabajan o han trabajado en algún barrio saben que en la medida en que empezamos a hablar, identificamos que, bueno, por ahí hay personas dentro del barrio que tienen un grado de influencia muy marcado y nosotros no lo conocíamos, resulta que hay, no sé, un nuevo pastor en la iglesia y que tiene mucho predicamento sobre la gente, o tal vecina que da de comer a otros niños del lugar, y entonces, bueno. Y en las empresas también, porque uno por ahí no conocía en profundidad que, bueno, algunas otras personas de otras áreas sí usan el sistema en determinados momentos, o bueno. Eso en primer lugar. Obviamente la identificación de los requisitos, esto de poder identificar cuáles son los problemas y en función de los problemas pensar las alternativas, y la identificación de los riesgos, que cuanto más amplia la hagamos, y siempre recomendamos que los usuarios o beneficiarios participen en la identificación de los riesgos del proyecto. Durante la ejecución, ¿no? Participar en la toma de decisiones. Eso es participar. O por lo menos es hacer llegar su opinión y en todo caso poder definir, acá ponemos, ustedes van a ver esta tablita, decimos sobre lo que no se puede decidir, reglas fijas, y sobre lo que se puede decidir. Esto es importante y daría para un webinar en sí mismo, que es el tema de, bueno, sí, hay cosas que no están en la discusión, por ejemplo, ¿cuál es la traza de la calle Abrir? No está en discusión, porque la calle tiene que ver con una cuestión de integración urbana del resto de la ciudad, de los servicios, de cómo vienen las redes, en fin. Entonces, bueno, no podemos discutir si la calle pasa por acá o por allá. Sí podemos discutir el tipo de solución de traslado, los lugares, cómo van a elegir las viviendas, o sea, hay cosas que podemos plantear en la participación. En el caso del ejemplo que dábamos de mejora de gestión de adquisiciones, bueno, hay una decisión tomada por parte del directorio de la empresa, que tiene que ver con una política de mejora integral, que es mejorar el sistema de gestión de adquisiciones. Eso no está en discusión. Después podemos ver, bueno, los requisitos, si los usuarios agregan o no, o cuestionan algunos requisitos, lo podemos contemplar, pero el alcance global está definido. Entonces, hay muchas cuestiones sobre las cuales se puede dar instancias de participación que aseguren el involucramiento de los beneficiarios y de los usuarios durante la ejecución. Y por último, respecto del monitoreo, bueno, también desde encuestas de satisfacción, que las podemos hacer de diversas maneras, o reuniones para evaluar el seguimiento, que pueden ser reuniones generales o reuniones por ahí con algunos referentes claves que identifiquemos a lo largo de todo este proceso, y siempre un monitoreo permanente en esto de poder anticipar y resolver conflictos, ¿no? Que es lo que un poco se da en relación a la gestión con los usuarios y con los beneficiarios. Y no olvidar que en este monitoreo, y por eso el grafiquito este de la parte de abajo de la diapositiva, por un lado, monitorear el impacto de los proyectos sobre los interesados, ¿no? En esto de estar viendo, bueno, a ver, qué es lo que está generando el proyecto, y sobre todo si se elaboran etapas, y cuestiones
progresivas, y por otro lado, monitorear permanentemente los requisitos de los interesados en relación al proyecto, y con eso mantener activo el involucramiento de los mismos. Bueno, hasta acá llegamos, estoy ya en horario 15, 16, estoy viendo acá. Así que bueno, si quieren sumar algún comentario, bienvenido sea. Es un tema que da para conversar muchísimo, tiene mucho que ver con las herramientas blandas, con esto de estar absolutamente, con la cuestión de, bueno, de la empatía, por un lado, de la escucha permanente. No siempre es fácil, pero es una cuestión que nosotros deberíamos todos los días en la gestión de nuestros proyectos, sobre todo si estamos en un lugar de conducción de alguna manera, preguntarnos, bueno, a ver, cuáles son los intereses que estamos afectando con las decisiones que estamos tomando hoy, qué deberíamos estar consultando, ya sea tanto a los patrocinadores como a los usuarios beneficiarios, y darle el espacio necesario a esa gestión, que, como decíamos al principio, puede de alguna manera garantizar el éxito o el fracaso de nuestros proyectos. Así que bueno, cualquier comentario o inquietud que quieran manifestar, ya sea a través del chat o abriendo el micrófono, nos damos unos minutitos para conversarlo. Bueno, acá volvimos. Gracias, Adri, un montón de información a compartir. Un recordatorio para todos de que a veces, como tú dices, por estar apurados se nos olvida poner atención, preguntar, oír al otro. Tal cual, tal cual. Y a veces nos enoja, en algunos comentarios veíamos, ¿no? Por ahí nos enoja que bueno, estemos absolutamente consustanciados con nuestro proyecto y todo vaya en marcha y de un día para el otro, sobre todo cuando es de parte de los patrocinadores, bueno, resulta que la cosa no es así, es diferente, o sentimos que no nos escuchan. Bueno, el tema es qué podemos hacer nosotros en relación a eso, eso es un poco el desafío. Sí, bueno, el primer día del webinar hablamos del líder que primero oye antes de hablar, ¿no? Esa es una habilidad que a veces olvidamos. A mí, yo dije desde el primer día que me ha costado un montón. Yo llego con toda la explicación y se me olvida preguntarle al otro qué quiere. Claro, entonces, bueno, claro, por ahí pasé de largo esa situación. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios. Acuérdense que mañana los esperamos con niños.